El banco más grande de los Estados Unidos se ha posicionado a favor de Bitcoin, alertando de que nos podría sorprender antes de lo que muchos esperan. Durante las últimas semanas hemos visto cómo el interés institucional por Bitcoin ha aumentado de manera considerable tras la aprobación del ETF, acaparando no solo la atención de nuevos inversores, sino también de grandes bancos como JP Morgan, el banco más grande de los Estados Unidos y uno de los 5 más grandes de todo el mundo, que a pesar de las lamentables palabras de su CEO, ha reafirmado su apuesta por Bitcoin, no solo como uno de los principales participantes del ETF de BlackRock, sino también posicionándose a favor en varias ocasiones. Y esta vez han anunciado que la gran presión de venta que hemos tenido estos días por parte de Grayscale está llegando a su fin, lo que podría hacer que el precio de Bitcoin explote a lo largo del 2024. En el vídeo de hoy vamos a repasar las últimas noticias y novedades del mercado cripto después de una semana bastante intensa, que hemos cerrado con Bitcoin volviendo a recuperar los $40.000 y con subidas importantes en las principales altcoins. Pero antes de nada, acuérdate que este vídeo no es una recomendación de inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y también te voy a pedir que destroces el botón me gusta, que ayuda un montón al canal. Muchas gracias. Bitcoin vuelve a los $40.000. Después de unas semanas bastante moviditas, Bitcoin vuelve a subir por encima de los $40.000. Y es que si echamos un vistazo al siguiente gráfico, a pesar de estar todavía a unos $7.000 del máximo que tocamos durante el lanzamiento del ETF, el precio de Bitcoin nos ha dado un pequeño respiro, subiendo cerca de un 10% desde los $38.500 que tocamos el pasado 23 de enero. El punto mínimo del año 2024, que justo coincidió con la precisa predicción del famoso inversor Jim Cramer, que como muchos ya sabéis tiene un método infalible con el que el precio de Bitcoin hace exactamente lo contrario a lo que él dice. Y si Jim dice que vamos para arriba, el precio se desploma. Y si por el contrario anuncia una fuerte bajada, el precio se reactiva y termina subiendo. Y poco después del tuit bajista de Jim, en el que animaba a los inversores a prestar atención a Bitcoin ante una posible caída mucho mayor, el precio ha hecho exactamente lo opuesto, subiendo hasta los $42.200 el pasado viernes. Así que una vez más, muchas gracias Jim. Bueno, bromas aparte, esta subida no ha afectado solo a Bitcoin, sino que además ha dado un poquito de oxígeno a las altcoins, que han reaccionado bastante bien durante los últimos días. Destacando a Solana con más de un 17% de subida, desde los $78 que tocó hace 4 días hasta volver incluso a superar los 90. O Polkadot con cerca de un 11% de subida, pasando de los $5,9 hasta superar los 6,7 durante el pasado viernes. O Polygon con más de un 13% de subida y acercándose de nuevo a los 80 céntimos. Pero sin duda uno de los principales protagonistas de la semana ha sido Manta, que después de su listing algo complicado ha tenido un rendimiento brutal durante los últimos 7 días, logrando subir más de un 62%. Y es que el pasado 18 de enero Manta, la blockchain Layer 2, sufrió un fuerte ataque de DOS en el que 135 millones de solicitudes RPC paralizaron totalmente su red durante horas, provocando un gran impacto en su precio, lo que además se juntó con la polémica por un sospechoso movimiento de más de 2 millones de tokens Manta a la wallet de uno de sus representantes, lo que hizo que los inversores empezaran a dudar sobre el proyecto. Sin embargo, poco después Manta aclaró que se trataba simplemente de un primer apoyo de inversión para su proyecto de finanzas descentralizadas Layer Bank, poniendo ya así fin a todos los rumores. Una situación que le ha llevado a duplicar prácticamente su valor durante la última semana, pasando de bajar hasta los $2 durante la madrugada del día 18 de enero hasta superar los $3,73 en el día de ayer, logrando un nuevo máximo histórico. Estas subidas se han reflejado directamente en el sentimiento del mercado, que ha vuelto a inclinarse hacia el FOMO, subiendo casi 10 puntos en 3 días y pasando desde los 48 hasta los 55 puntos. ¿Pero por qué esta subida de Bitcoin, Hugo? Pues está muy relacionada con lo que ha anunciado JP Morgan. JP Morgan alerta de nuevas subidas. Durante las últimas semanas, Grayscale ha estado liquidando sus Bitcoin a ritmos históricos, lo que ha causado que en unos 15 días hayan vendido más de 100.000 Bitcoin, generando una gran presión bajista que ha impactado directamente en el precio de Bitcoin. Lo que ha generado bastante incertidumbre entre los inversores, que se han empezado a plantear hasta cuándo podrían llegar estas ventas y cuándo parará Grayscale de liquidar.
Un momento delicado en el que, para sorpresa de muchos, JP Morgan ha indicado que es muy probable que la presión de venta de Grayscale ya esté llegando a su fin, lo que va a quitar la presión bajista que está teniendo Bitcoin y lo que, según varios analistas del banco, es uno de los culpables de la corrección. Y es que, según estimaciones anteriores de JP Morgan, pensaban que las ventas de Grayscale alcanzarían en torno a los 3.000 millones de dólares. Sin embargo, ya han superado los 5.000 millones de dólares, por lo que probablemente el evento de liquidación ya debe estar cerca de terminar. Un hecho que será clave para Bitcoin, dejando el camino mucho más despejado para subidas en el futuro y que pocas horas después del anuncio de JP Morgan ha empezado a cumplirse. Ya que durante la jornada del viernes, curiosamente, la presión bajista de Grayscale se redujo considerablemente, cayendo casi un 50% y pasando de los 500 millones de dólares vendidos de media cada día por parte de esta institución a caer hasta los 255 millones vendidos durante el pasado viernes. Pero esto no fue todo, sino que además se ha juntado esta reducción con la actividad del resto de solicitantes, que siguen comprando y comprando Bitcoin a diario, generando una presión de compra bastante considerable. Con BlackRock, que ya ha superado la bestialidad de más de 2.000 millones de dólares en Bitcoin comprados desde que cotiza su ETF, acompañado de Fidelity con una cifra muy similar superando los 1.800 millones y seguido del resto de ETF que entre todos suman más de 1.500 millones. Una auténtica locura que no solo ha provocado que Bitcoin haya superado el ETF de la plata en una sola semana, sino que BlackRock, el fondo más grande del mundo, ya posee casi 50.000 Bitcoins en poco más de 2 semanas, lo que convierte a su ETF en uno de los más grandes. El SP500 se dispara hacia nuevos máximos. Sin duda, otro de los grandes protagonistas ha sido el SP500, que se ha disparado hasta los más de 4.900 puntos durante el jueves, rompiendo así su máximo histórico. Una subida brutal que ha roto con todas las predicciones de muchos inversores y que ha venido impulsada principalmente por las expectativas de las próximas bajadas de tipos, junto al impulso de los fabricantes de chips y otros valores tecnológicos de peso, fruto del optimismo generado por la inteligencia artificial que sigue revolucionando el sector tecnológico. Y es que el 2024 no solo promete para Bitcoin, sino que también lo podría ser para los mercados americanos, ya que nos encontramos en medio de unas importantes elecciones que podría tener un fuerte impacto en los mismos. Por eso, como siempre, la mejor opción es tener un portafolio diversificado para estar bien cubierto en caso de correcciones y poder aprovechar mejor las subidas en épocas más alcistas. Cuidado, que las casualidades no existen. Antes de terminar con el vídeo de hoy, me gustaría compartir contigo una reflexión muy importante de cara a los siguientes meses. Y es que durante los últimos días hemos visto cómo algunos gigantes se han puesto de acuerdo para ejercer presión de venta y debilitar la confianza de los inversores. Todo empezó con la aprobación del ETF que dio paso a la gran liquidación por parte de Grayscale, que durante varios días seguidos han estado vendiendo más de 10.000 y 20.000 Bitcoin al día, liquidando miles de millones y haciendo que el precio de Bitcoin cayera por debajo de los 40.000 dólares, llevando el sentimiento del mercado hacia niveles que no veíamos desde el pasado mes de octubre. Algo que repasamos esta semana y que era bastante entendible, ya que había muchos inversores con grandes profits dispuestos a vender. Y hasta aquí todo bien, pero lo curioso empezaría pocos días después de una serie de noticias bastante poco esperanzadoras. Empezando con FTX, que una semana después de la aprobación del ETF anunció que había realizado una importante venta de su posición en GBTC, vendiendo la friolera de más de 1.000 millones de dólares en el ETF Spot de Bitcoin de Grayscale, para poder seguir haciendo caja y cogiendo liquidez para pagar a sus deudores. 2 días después llegaría la segunda noticia de la mano de Mt. Gox, el exchange que sufrió un importante hackeo en 2014 que resultó en el robo de al menos 647.000 Bitcoin, un robo que afectó a miles de inversores que todavía están esperando que el exchange les devuelva sus fondos. Y entre ellos mi padre. Algo que casualmente también se ha anunciado esta semana, cuando Mt. Gox ha hecho público que ya está manos a la obra con su plan de devoluciones, lo que puede provocar que más de 140.000 Bitcoins sean enviados a las víctimas durante los próximos meses. Y es que las personas afectadas han acumulado un rendimiento de más de un 5.000% desde el 2014, lo que posiblemente vaya a provocar que la mayoría de estos Bitcoin devueltos sean liquidados instantáneamente, generando una gran presión bajista. Pero esto no ha sido todo, ya que, como no, Estados Unidos ha querido poner la guinda en el pastel, sumándose a las noticias bajistas y anunciando que van a comenzar a liquidar sus Bitcoin incautados en el caso de Silk Road, que para todos los que no sepáis, básicamente Estados Unidos posee casi 70.000 Bitcoins
que confiscó en una investigación a la mayor tienda de la Dark Web, Silk Road, unos holdings con los que Estados Unidos ha aprovechado para manipular las emociones de los inversores ya en varias ocasiones, amenazando de su venta y las posibles consecuencias, provocando correcciones importantes en el precio de Bitcoin. Y ahora ha aprovechado toda la controversia para anunciar que va a poner en marcha su plan de ventas, vendiendo los primeros 2.900 Bitcoin. Por eso mismo quería compartir una reflexión, y es que las casualidades no existen, y menos en este sector. Y es que es bastante curioso cómo varias instituciones que no tienen ninguna relación a priori entre ellas se han puesto de acuerdo para lanzar varias noticias negativas y condicionar los sentimientos de los inversores. Y ahora más que nunca, con Bitcoin llegando al mainstream y con tantos intereses ocultos detrás de las instituciones, lo mejor es ignorar todo el ruido y centrarte en seguir tu propia estrategia, dejando a un lado el FAT y la manipulación de los grandes jugadores, que en muchas ocasiones no son más que estrategias con las que mover el mercado según sus propios intereses. De hecho, si miramos bien estas noticias, a pesar de que las pinten como algo horrible, la venta de FTX ya ha quitado muchísima presión bajista y va a dejar un camino despejado de cara a futuras subidas. Con MTGOX las devoluciones se van a espaciar en varios meses y no van a generar tanta presión bajista, y posiblemente se diluirán en el precio a medida que nos acerquemos al halving y al siguiente ciclo alcista. Y por último, la gran venta de Estados Unidos, que lo presentan como algo malo y no son ni 3.000 Bitcoin, cuando Grayscale ha vendido muchos días más de 15.000 y apenas se ha notado. Y es que si dejamos todo esto a un lado y tratamos de ver las cosas con un poco más de perspectiva, va a ser más fácil de gestionar. Míralo de esta manera: a pesar de que Grayscale haya vendido más de 100.000 Bitcoin, el precio sigue estando por encima de los $40.000. Por eso mismo, siempre recuerda, no te creas todo lo que dicen, porque las casualidades no existen. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Ya sabes que si tienes cualquier tipo de pregunta, duda, sugerencia o simplemente quieres compartir nuevas ideas para próximos vídeos, puedes escribirme como siempre en los comentarios. Y recuerda también, como no, destrozar el botón me gusta, suscribirte y activar las notificaciones si es que aún no lo has hecho. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, X y TikTok, donde publico todos los días. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.